Conocí una historia que no sabía de su existencia, me fue muy interesante. Es la historia de Vicente Ródenas. Quizás la mayoría no le suena. Vicente Ródenas no es un jugador de fútbol, no es un cantante famoso, pero fue un soldado español que fue sentenciado a ser fusilado, fue sentenciado a pena de muerte por haber matado a comienzos de 1968 a un hombre. Según él, no tenía la intención de matarlo, pero llevaba una metralleta. La metralleta no tenía balas, pero lo terminó apuñalando. No voy a dar muchos detalles, aunque los niños están en su clase. Pero el hombre fue capturado, era un soldado, y obviamente no solo lo pusieron preso, sino que lo condenaron a muerte. Y mientras estaba esperando su ejecución en la prisión Modelo de Valencia, 1968, cuando estaba en el día de su ejecución, esperando en su celda, le comunicaron que le perdonaban su sentencia. Él no entendía nada. ¿Por qué? Porque nació el hijo del rey, le dijeron. Esto es una historia verídica, verdadera. No solo que es verídica, sino que es verdad, dirían los Lelutiers. Y aquel 30 de enero de 1968 nacía el hijo del rey de España, quien hoy es el rey de España, Felipe VI. Y este soldado se libró de la muerte, una muerte más que segura, por la soberana palabra del rey, porque el rey estaba tan contento de que le había nacido un hijo varón, que mandó una carta de perdón. La ley condenaba a este señor, pero la gracia del rey lo perdonó y lo salvó. Y asimismo la ley nos condena a muerte, igual que Vicente Ródenas, condenados a muerte por la ley, justamente. Pero aquel que tiene autoridad nos perdona por amor a su Hijo. La ley condena, pero la gracia libera. Y eso es lo que vamos a ver hoy en Hebreos 4, del 12 al 16. Y dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las consulturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Qué hermoso texto. Hebreos tiene como propósito principal mostrar la supremacía de Cristo por sobre todas las cosas. Cristo es más, Cristo es mejor, Cristo es mayor que la religión, que Moisés, que la ley, que todo el Antiguo Testamento. Mayor que los ángeles. Especialmente en lo que respecta al antiguo pacto y a la función sacerdotal. Cristo es mayor, Cristo es superior, Cristo es mejor. Y en este contexto, el autor de Hebreos está exhortando a los creyentes de una comunidad particular de trasfondo judío a no desmayar de su fe. Los anima a mantener la esperanza firme en Cristo, porque Él es el sumo sacerdote perfecto que intercede por nosotros. Hebreos 4, 12 al 16 se presenta en medio de un tema más amplio, el descanso prometido de Dios, el cual es accesible
solo a través de la fe en Cristo. Y el autor de Hebreos nos recuerda que la palabra de Dios es poderosa y que Cristo es nuestro sumo sacerdote, que podemos acercarnos a Él con confianza. Eso es brevemente de qué se trata el texto. Pero vamos a profundizar un poco más. Dice que la palabra examina absolutamente todo. Versículo 12. Me pueden ir siguiendo. La palabra de Dios es viva, es eficaz, significa que cumple el propósito por el cual es enviada, es penetrante, deja al descubierto las intenciones del corazón. El corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Aún nosotros nos podemos confundir y quizás no entendemos lo que dice o cómo funciona nuestro corazón, pero frente a la palabra de Dios dice que queda expuesto. La palabra, como una espada de doble filo, penetra, divide, separa y deja al descubierto las intenciones, la realidad de nuestro corazón. En el versículo 13 básicamente dice eso, la condición humana queda expuesta frente a Dios, como si estuviéramos desnudos, sin nada que ocultar. El consuelo que tenemos se encuentra en el versículo 14, tenemos un gran sumo sacerdote. Entonces, si bien nos acaba de decir que nada puede ocultarse ante el Dios que todo lo ve, y que cada persona está desnuda, expuesta a Él, tenemos un consuelo. Tenemos un gran sumo sacerdote, versículo 14. Cristo, el Hijo de Dios exaltado en los cielos, que sostiene nuestra profesión de fe. Es fácil profesar a Cristo, es fácil decir Señor, Señor. La mayoría de las personas en este mundo dice creer en Jesús. Aún los que son de otra religión, Jesús, sí amamos a Jesús, creemos en Jesús. Es fácil decir las palabras, pero mantener esa profesión de fe, especialmente cuando hay peligro de muerte, cuando tu vida o la de un ser querido está en riesgo. Pero es Cristo, el gran sumo sacerdote, el que sostiene tu profesión de fe. En el versículo 15 vemos la empatía de Cristo con nuestras debilidades. ¿Por qué un rey, un sacerdote santo, santo, santo debería tener empatía por nuestras debilidades y por nuestras miserias? ¿Por qué? Pero este es Cristo. Jesús entiende nuestras luchas y debería decirlo para tratar de que sea más personal. Jesús entiende tus luchas. Jesús conoce tus miserias y obviamente también las mías. Jesús nos entiende, Jesús nos comprende, eso es lo que dice el texto. ¿Por qué? Porque Él también fue probado como nosotros, pero a diferencia de nosotros, Él fue tentado, pero fue victorioso, sin pecado. Entonces, el texto termina con una invitación ante la realidad de la palabra de Dios que te acusa y te deja desnudo y expuesto y expone tus miserias y tu vergüenza. Pero tenés un gran sumo sacerdote que fue tentado pero venció, Él no pecó, Él no sucumbió ante la tentación, Él está sentado en la diestra de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Acércate confiadamente a Él. Por eso el título del sermón es Entre la espada y el trono. La espada te acusa, apunta tus miserias, te abre en medio, te deja expuesto, desnudo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a morir de angustia? No, vas a correr, debes de correr, corre hacia el trono. Porque lo que fluye de ese trono es lo que necesitas, es lo que necesito, es lo que necesitamos. Entonces, si tuviéramos que resumir este texto, la palabra nos corta y nos expone. Versículo 12. Dios nos ve tal y como somos, y eso no es una buena noticia. Voy a profundizar un poco más adelante, pero que Dios te vea y conozca tu corazón no es bueno. Cuando la gente dice, Dios conoce mi corazón, ay, solo Dios puede juzgarme. Exactamente. Pero Cristo intercede, versículos 14 y 15. Cristo intercede por los creyentes. Por lo tanto, hay una invitación. Vení al trono de la gracia. Vení confiadamente. Vení con confianza, con plena confianza. Vení. Es una invitación, vení. Sí, pero estoy desnudo. Exactamente. Sí, pero ¿viste lo que soy? ¿Viste lo que me está diciendo la palabra? Sí, vení, acercate al trono de la gracia. Creo que el énfasis de este texto es claro.
Aunque la palabra nos expone completamente ante Dios, Cristo, nuestro sumo sacerdote, nos invita a acercarnos con plena confianza para recibir gracia. Para, propósito, recibir gracia. No te está invitando para juzgarte, no te está invitando para condenarte, no te está invitando para castigarte. Y no estoy diciendo que Dios no es justo o que Dios no disciplina. Estoy diciendo que el texto dice después que la palabra te expone y te deja desnudo y te muestra quién sos y te da asco lo que sos. Vení, hay una invitación, vení a acercarte al trono. ¿Para qué? Para recibir gracia. Porque ya estás condenado. Pero Él no vino a condenar, Él vino a salvar al mundo. Entonces acércate para recibir gracia. Si vemos un poco el contexto que rodea este pasaje, no voy a volver a predicar los versículos anteriores, escuché a Marco desde lejos, escuché su muy buena prédica. Los versículos del capítulo 3, 7 al 4, 11, hay una advertencia contra la incredulidad. El autor viene exhortando a no repetir la incredulidad de Israel en el desierto. Y se enfatiza a escuchar la voz de Dios hoy, porque hoy es el día de salvación. Si escuchás la voz de Dios, el Espíritu Santo te está convenciendo de pecado, no endurezcas tu corazón, no le digas no le digas mañana, no le digas tal vez. Ese es el punto. Hoy es el día de salvación, vení a Cristo hoy. La idea central es no endurecer el corazón y, por lo tanto, entrar en el reposo eterno de Dios. Estoy tentado a hablar más del reposo, pero como dije, escuchamos de eso el domingo pasado. Pero ¿quién no quiere reposar? Estamos cansados de lidiar con nosotros mismos. Estamos cansados de tratar, aún inconscientemente, de ganarnos el favor de Dios. Pero hay un reposo eterno. Y Dios nos dejó ejemplo que Él trabajó 6 días y después descansó de sus obras. El mensaje es que vos tenés que descansar de tus obras. No vas a ganarte el favor de Dios, no vas a ser salvo, no vas a llegar al cielo por tus buenas obras. Deja de trabajar. No vas a ser salvo porque predicás, porque tocás en alabanza, porque servís, porque no cometés ciertos pecados, porque te portás bien, porque te bautizaste, porque tomás la cena o porque vas a una iglesia. O porque lees la Biblia. Deja de trabajar. Es cuando dejas de trabajar que te acercás a Él por confianza, por la fe. Es cuando dejas de trabajar que podés reposar en Cristo. Y ese es el reposo eterno. No confiar en tus obras, sino confiar en la obra perfecta de Cristo. Ya hablé demasiado de eso. Les dije, no voy a volver a predicar el capítulo 3. Pero el capítulo 12 y 13 viene de la mano de los versículos anteriores y explican por qué es tan peligroso endurecerse. Dice que la palabra de Dios penetra el corazón y revela lo que hay en el corazón. Lo expone. Y nada ni nadie pueden esconderse frente a la palabra de Dios. A veces nosotros tenemos la conciencia cauterizada y parece que pagamos y no queremos escuchar y viene un hermano y te da un consejo o te exhorta o te habla o escuchás un mensaje, una prédica o lees un versículo y hay veces que nosotros queremos hacer oídos sordos. Porque nos estamos endureciendo, porque estamos insensibles. Pero eso no cambia la realidad de que la palabra de Dios te expone quién sos. Por eso muchas personas no quieren ir a una iglesia sana o bíblica que prediquen la palabra porque te van a exponer. Es como que prenden la luz y te agarran haciendo algo malo y quedas expuesto. Porque prendieron la luz. Por eso hay personas que no quieren tener comunión con otros cristianos porque si son verdaderos cristianos no van a estar de acuerdo con el estilo de vida que va contra la palabra de Dios. Pero el pasaje funciona como un fundamento divino para la advertencia previa. Los versículos 14 y 16 introducen el gran argumento del libro. Cristo es el gran sumo sacerdote, perfecto y compasivo. El gran sumo sacerdote, perfecto, eterno, santo. Vamos a ver los próximos capítulos, 8. Vamos a profundizar mucho más sobre este gran sumo sacerdote, pero podemos ver que una de sus características es que es compasivo. Menos mal.
menos mal que es compasivo. Porque acabo de ver mi vida frente a la palabra de Dios y quedé expuesto y no necesito nada más y nada menos que compasión, gracia. Él nos permite acercarnos a Dios a pesar de nuestra condición expuesta, a pesar de lo que sos, a pesar de lo que soy. Hay una invitación, vení, acércate. Sí, todo bien Jesús, pero vos viste lo que soy, vos viste lo que hice, vos viste lo que hablé, vos viste quién soy, vos viste cómo estoy. Y nosotros pensamos así porque somos orgullosos y en cierta forma no queremos depender 100% de la gracia. Nosotros queremos ganarnos el favor de Dios, nosotros queremos batallar, queremos merecernos el favor de Dios. Pero el Evangelio está diseñado para humillarnos, de tal forma que digas, sí, tené misericordia de mí. No puedo ni mirarte, no puedo ni pronunciar tu nombre. No hay nada limpio en mí, no hay nada lindo. Soy asqueroso. Entonces nos avergüenza que Él nos ame a pesar de lo que somos y que nos invita a llegar a su trono, pulcro, limpio, hermoso, majestuoso. Pero esa es la invitación. Vení, acércate a recibir gracia. Está diseñado para que humildemente nosotros digamos, no tengo otra opción, no tengo otra opción. El consuelo sacerdotal de Cristo, lo vemos en los versículos 14 al 16, responde directamente al temor que generan los versículos 12 y 13. Y esto, no podemos perder esto de vista porque es muy importante. Los versículos 12 y 13 están ahí para infundir miedo. Se supone que cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios y quedamos expuestos, lo que vemos no es bueno y lo que ve Dios es menos bueno todavía porque Dios es santo y ve las cosas como realmente son. Nos debería de infundir miedo, asco, pero enseguida está de la mano conectado con los versículos 14 al 16. Entonces, 12 y 13 generan temor, pero 14, 15 y 16 nos invitan a acercarnos confiadamente. Sproul dijo, Dios es más santo de lo que imaginamos y somos más pecadores de lo que admitimos, pero la gracia en Cristo es más grande de lo que podemos soñar. Y gracias a Dios que es así. La estructura literaria del pasaje une el juicio que está implícito en los versículos 12 y 13 con la gracia que encontramos en los versículos 14 y 16. Entonces, la vergüenza de ser expuestos se contrapone con el acercarnos confiadamente. El temor por la justa condena se contrapone con el oportuno auxilio de la gracia. Y la espada del veredicto de la ley se contrapone contra el trono del Rey misericordioso. Así como el soldado español, la ley lo condenaba, pero el Rey Supremo lo perdonó. ¿Lo merecía? No, pero fue su única esperanza. Si nos acercamos a Romanos 3, 10 al 20, vemos quiénes somos realmente nosotros, cuál es la descripción del ser humano. Romanos 3, 10 al 20. Romanos 3, 10 al 20. Dice así la palabra del Señor. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena hasta su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley,
para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Me encanta ese pasaje porque no solo acusa al ser humano, sino que nos dice que nadie tiene excusa, todos somos responsables frente a Dios. Pero hay una alternativa, que es la justificación por la fe. Dios nos examina por completo, pero Cristo nos recibe por completo. Cuando Dios nos examina, no encuentra un campeón. Ay, saca el campeón, cae en vos. Ajá, ok. Si sale el campeón cae en mí, te va a matar, te va a insultar porque no es un campeón santo. Cuando la palabra de Dios da su veredicto, no somos sus mejores guerreros. Dios le da sus batallas, sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Ajá, claro. Eso es como cuando te leen la mano o te dicen que fuiste en la vida anterior. Y siempre sos un príncipe, un guerrero. Nunca fuiste un trabajador común y corriente, no, siempre fuiste una princesa o algo. Y en los púlpitos es lo mismo, ¿no? Dios ve en vos y ve un campeón y un guerrero. Ajá, ok. Somos viles, pecadores, merecedores del infierno. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a conocer nuestra verdadera condición si no nos exponemos a la palabra de Dios? Aún siendo cristianos. Nosotros podemos ser cracks ante los ojos del mundo. Podemos ser unos fenómenos ante los ojos de los demás. Pero lo que realmente importa es qué es lo que somos frente a los ojos de Dios. ¿Qué dice Dios? A Dios no lo podemos engañar. Frente a Dios es que quedamos expuestos. Nos presentamos desnudos. Él conoce absolutamente aún las intenciones de nuestro corazón. Me encanta cuando Tim Keller dice, nosotros tenemos que arrepentirnos aún de las buenas obras que hacemos cuando las hacemos para ganarnos el favor de Dios y no para su gloria. Hay veces que hacemos cosas buenas pero porque somos malos, porque queremos ganarnos el favor de las personas o queremos ser vistos. Entonces es la palabra de Dios la que nos convence. Es la palabra de Dios la que nos expone. Entonces tenemos que recordar el contexto de aquellos que recibieron la carta. Los lectores eran creyentes de trasfondo judío. Enfrentaban persecución social, enfrentaban pérdidas económicas, luchaban con la tentación de volver al judaísmo por seguridad. Su vida estaba en riesgo, su libertad estaba en riesgo, sus seres queridos estaban en riesgo, su libertad estaba en riesgo. Todo. La exhortación es retengamos nuestra profesión. Versículo 14. Retengamos nuestra profesión. En otras palabras, el autor de la carta, de este sermón escrito, les dice, hey, aguanten, retengan su fe, aguanten su fe, no abandonen, no abandonen, no vayan atrás, no dejen a Cristo, no vuelvan a los rudimentos, no vuelvan a la religión vacía, no vuelvan a los rituales, aguanten. Ellos luchaban constantemente con el desánimo y la tentación de volver atrás. Quizás ninguno iba a decir, no, yo soy ateo, no creo en Dios, pero simplemente Jesús era demasiado incómodo. Había un precio muy alto que pagar y querían una religión más cómoda, más tranquila. ¿Qué puedo tener? ¿Qué es lo máximo de la religión que puedo tener sin que me complique tanto la vida? Y ese es nuestro pensamiento hoy en día, casi 2000 años después. ¿Qué es lo máximo de cristianismo que puedo tener sin que me complique la vida? ¿Puedo ir los domingos, pero no me comprometo con la iglesia? ¿Está bien? ¿Puedo aceptarlo como Señor, como Salvador y no como Señor? ¿Hasta dónde puedo pecar pero no voy a la cárcel? Tenemos ese pensamiento siempre de tratar de ir al límite, cuando lo que estamos haciendo es no disfrutar del tesoro más preciado que existe en el universo, que es Jesucristo. El cristianismo no está diseñado para que sea una roca, una piedra sobre nuestra espalda y que vivamos arrastrados y de rodillas subiendo montes para ganarnos el favor de Dios. El cristianismo está diseñado para que podamos disfrutar de Jesucristo, Dios hecho hombre, eternamente y para siempre.
para que podamos compartir y disfrutar de su gloria. Ese es el verdadero cristianismo. Pero nosotros lamentablemente no vamos, no aceptamos su invitación, no nos acercamos confiadamente a su trono. Nos quedamos aferrados ahí a la espada que nos está simplemente apuntando cuán malos somos. Está bien, es el principio del Evangelio, cuán malos somos. Pero si no corres hacia la gracia de Dios, entonces no vas a disfrutar nunca de este Dios de gracia. Retengamos nuestra confesión, versículo 14. No es una lección teórica sobre la perseverancia. Ok, ahora les voy a enseñar sobre la perseverancia de los santos. Salvo, siempre salvo. Ese no es el corazón del autor de Hebreos. Por supuesto que cree en la perseverancia de los santos. Por supuesto que él cree que la salvación no se pierde. Pero esto es un grito de un pastor que ama a sus ovejas. Volver atrás parecía más seguro para esta comunidad. Volver a la religión vacía parecía más cómodo. Volver a los rituales parecía un precio más justo de pagar. Pero el autor dice, solo Cristo puede acercarlos a Dios de verdad. Es como si le dijera, ¿estás listo para abandonar a Dios? ¿De verdad quieres abandonar a Dios? Porque si abandonás a Cristo realmente no hay nada más. ¿Vos crees que los rituales, los animales, el templo, la religión, el idioma, vos crees que eso te va a acercar a Dios? Y lamentablemente ese grito sigue estando hoy en día para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos aferramos a la religión y morimos aferrados a la religión por no avanzar hacia la gracia de Dios? Entonces nos quedamos en el ritualismo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ofrendar? Bueno, yo separo, ofrendo, ok. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ir los domingos? Ok, voy ahí. Pero es siempre como ese mínimo de tratar de cumplir con una ley a ver si Dios me acepta o si no me echa. Pero no disfruto de Cristo, el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos para venir a dar su vida por mí. Porque me amó y me escogió antes de la fundación del mundo. Hay una gran diferencia entre la religión y la gracia. Y a veces como hay gente que en el nombre de la gracia simplemente quieren disfrutar del pecado, entonces a veces tenemos miedo de incluso mencionar la gracia. Pero no es lo que enseña el texto. El autor grita, solo Cristo puede acercarlos a Dios de verdad, solo a Cristo. Si vos abandonás a Cristo no hay nada más. No pienses que tu profesión de fe te va a salvar, no pienses que el bautismo te va a salvar, no pienses que tu membresía te va a salvar, no pienses que conocer la sana doctrina te va a salvar, no pienses que saber versículos de memoria te va a salvar, o no pienses que ser civilizado y no hacer crímenes que te lleven a la cárcel te va a salvar. Porque frente a la palabra de Dios estás acusado, la palabra de Dios te expone, somos malos. Somos mucho peor de lo que nosotros pensamos que somos peor de lo que la gente piensa que somos malos. Malos, de continuo el mal, son las intenciones de nuestro corazón. Perverso, nos engaña. Somos celosos, envidiosos, tenemos malos pensamientos, malas palabras, malas actitudes, malas acciones, malos todo. Y si no me crees, casate. Preguntale a ¿quién soy? Nos basta convivir con alguna persona un poco de tiempo. Por eso la gente no quiere ser parte de una iglesia. Conviví con tus hermanos, exponete a tus hermanos, exponete a la palabra para ver quién sos. Y todos vamos a coincidir en que necesitamos la gracia de Dios. La gracia de Dios para nacer, la gracia de Dios para mantenernos, la gracia de Dios para seguir, la gracia de Dios para llegar, la gracia de Dios. La gracia de un sacerdote que podría condenarnos y consumirnos y matarnos, pero que nos invita a acercarnos a Él. Es hermoso el Evangelio, por eso nos apasionamos y lo predicamos y lo exaltamos y queremos profundizar en él, porque es hermoso. Estos hermanos de la comunidad de Hebreos, estos hermanos estaban cansados, estaban desgastados, estaban siendo tentados, estaban desanimados y quizás muchos de ustedes están así. Quizás podemos cantar, podemos venir a la iglesia, nos abrazamos, comemos, participamos, pero nosotros sabemos, si sabemos un poquito de la vida espiritual, nosotros sabemos que hay momentos donde podés estar desanimado, donde podés estar cansado,
donde puedes estar tentado a abandonarlo, a abandonar todo. Cristo entiende las debilidades, Cristo entiende las tentaciones y Cristo entiende el cansancio. El autor de Hebreos no es un coach motivacional, no es un predicador moderno de estos de... Él no trata de animarlos masajeando su ego. Él les brinda una motivación santa para resistir. Él no les dice, ustedes pueden, ustedes son campeones, vamos, esforzate, come bien, dormí bien, ejercicios y pum para arriba. No es eso lo que dicen, no es algo vacío. ¿Cuál es la motivación para que no endurezcan su corazón y para que prosigan? Aunque fueron expuestos a la palabra, para que prosigan, para que entren al reposo, para que no abandonen a Cristo. ¿Cuál es la motivación del autor de Hebreos para que más allá del desánimo y más allá del cansancio, más allá de la tentación, puedan proseguir y seguir hacia adelante? Versículos 14 y 15. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Fíjate que ese llamado a retener tu fe no está en vos. Él no dice, retené tu fe, poné fe, tené fuerza, esforzate, animate, hace esto, hace lo otro. Dice, Cristo, retené tu fe, Cristo. Eso es lo que dice el texto. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retené tu fe. Y después, ¿qué dice? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no te pueda entender. Tenemos tremendo sumo sacerdote. Entonces depende de Él. Depende de Él. ¿Estás desanimado? Depende de Él. ¿Estás tentado a abandonarlo todo? Depende de Él. ¿Estás dudando? Depende de Él. Míralo a Él, mira a la cruz. Ese es el corazón de Hebreos. El sumo sacerdote era la persona que una vez al año entraba al lugar santísimo, el sumo sacerdote. Acá Jesucristo es presentado como el gran sumo sacerdote. El sumo sacerdote representaba al pueblo delante de Dios. El pueblo venía en él. Él se presentaba como representante, como cabeza del pueblo, a interceder por el pueblo. Es como se ponía en la brecha frente a Dios. Llevaba sangre de un cordero sin imperfecciones para expiar el pecado del pueblo. Cuando Hebreos dice, tenemos un gran sumo sacerdote, en el versículo 14, está diciendo que Jesús cumple el rol más importante de la vida religiosa del pueblo judío. La audiencia, esta comunidad, entiende que acercarse a Dios no es algo trivial, requiere de un mediador perfecto. Y Jesús no solo cruzó la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, Jesús traspasó los cielos, desde el lugar santísimo a la morada de los pecadores, para llevar a los pecadores al lugar santísimo para siempre. Entonces Cristo es el gran sumo sacerdote, es el sumo sacerdote perfecto, porque nos da acceso al trono de Dios, tiene compasión por el pueblo y tiene una oferta de misericordia para los débiles. Fíjense el versículo 16, que es un versículo espectacular. Acérquense con confianza o confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar gracia, para hallar socorro, para hallar auxilio. Pero es una referencia probablemente al día de la expiación. En Levítico 16, 1 al 2 dice, el Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron. El Señor le dijo a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces, lo que antes era anual y limitado, ahora en Cristo es permanente.
Lo que antes daba temor, ahora está abierto para acercarnos confiadamente. Lo que antes estaba lleno de requisitos de la ley, ahora está lleno de gracia. Y esto se lo está diciendo un pueblo que está tentado a volver a la religión, volver atrás. Y el autor le dice, ¿estás seguro? ¿Vos estás seguro? ¿Vos querés volver atrás? ¿Vos querés volver a los rudimentos? ¿Vos querés volver a las sombras de lo verdadero? Hebreos 4, 12 al 16 no solo describe la dureza del juicio de la palabra, describe la omnisciencia de Dios, que todo lo ve, todo lo conoce, nada escapa de sus ojos, y también describe la condición desesperante de cada pecador. Pero no termina ahí. Termina con una buena noticia, una gran buena noticia. Jesús es el sumo sacerdote perfecto que permite a pecadores como vos y como yo acercarse a un Dios santo con confianza. ¿Vos sabés lo que eso vale? ¿Te has puesto a pensar que tengamos acceso inmediato a la presencia misma de Dios? ¿Lo tomamos tan a la ligera nosotros? Jesús es el sumo sacerdote que permite a personas desnudas moralmente recibir gracia. Y aunque la palabra de Dios nos expone completamente ante Él, podemos acercarnos confiadamente. Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, entiende nuestras debilidades y nos ofrece gracia y auxilio. ¿Hay una muestra de compasión más grande que esa? El pasaje funciona como un puente entre la necesidad humana y la provisión de Dios en Cristo. El sumo sacerdote abre el camino a Dios, entiende nuestras debilidades y venció a la tentación sin pecar. Entonces es ahí donde aparece este versículo 16 que brilla con fuerza. Acérquense al trono de la gracia. Hay mucha gente que quiere hablar de la gracia, pero que no quiere hablar de Cristo, que no quiere hablar de la espada que te acusa, que no quiere hablar de la ley. Entonces pierde sentido, pierde valor. Pero la gracia es una joya que brilla sobre el manto negro de la ley. Vos ponés la ley te acusa, entonces la gracia brilla, hay un porqué, hay un sentido, hay una hermosura de poder acercarnos confiadamente a Él. Es precisamente porque la palabra de Dios revela todo nuestro corazón, es que necesitamos aferrarnos a Cristo, nuestro sumo sacerdote compasivo. Y acercarnos a Él para recibir gracia es nuestra gran necesidad. Entonces, queridos hermanos, permitamos que la palabra de Dios examine tu corazón con honestidad. No la esquives. No evites la palabra, exponete a la palabra. No la uses solo para otros. Si fulano estuviera acá, ¿sabés lo que hablaron hoy en el culto? No, para vos, para vos. Permití que revele tus motivaciones, tus pecados ocultos, tus temores y tus áreas de incredulidad. Y aferrate a Cristo. Cuando te sientas expuesto o culpable, aferrate a Cristo. No es para que salgas corriendo y no te veamos más. Es al contrario, vení, acércate a Cristo. Cristo está sentado en su trono como Rey, como gran sumo sacerdote, para darnos gracia. Entonces, cuando la palabra de Dios te confronte, no huyas, no te escondas, corre hacia el sumo sacerdote. Mantenete firme en tu confesión de fe. Mantenete firme ante el desánimo espiritual. No retrocedas a viejos refugios. No retrocedas, no vayas a donde antes buscabas aguas vivas y eran cisternas rotas. No vayas ahí, no vayas. Ya sabes que la religión no llena, ya sabes. No vayas a un cristianismo sin cruz, no vayas a una religión sin Cristo, sin gracia. Corre a Él, a su trono, porque Él entiende tu debilidad y Él también puede sostenerte. Entonces, que el versículo 16 sea una realidad en tu vida. Pedí gracia ante la tentación, ante las pruebas, aún en las caídas, pedí gracia
Porque la confianza no viene de tu desempeño, sino de la obra de Cristo. Cultiva una vida de dependencia diaria a la gracia de Dios. Es el trono de gracia, no el trono de tus méritos. Acércate continuamente, no solo cuando todo está bien, no solo cuando te sentís un campeón de la fe, sino especialmente cuando la palabra de Dios te confronta, especialmente cuando reconoces que sos un vil pecador. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Porque el punto del trono de la gracia es que está el gran sumo sacerdote sentado ahí. La pregunta que tengo que hacer en este momento es, ¿conoces al que está sentado en el trono de la gracia? No está sentado en el trono de obras, está sentado en el trono de gracia. Toda su persona, todo su mensaje, todo su ministerio, su fundamento está edificado y sostenido en la gracia de Dios. Es gracia que nos haya creado, es gracia que nos siga hablando después de que le desobedecimos, es gracia que proveyera salvación, es gracia que podamos pronunciar aún su nombre, el hecho que podamos decir su nombre, el hecho que podamos pensar en Él, el hecho que podamos referirnos a Él. Eso es gracia. Es gracia que puedas pensar en Él. Es gracia que estés vivo hoy. Es gracia que no puedas perder tu salvación. Es gracia. Y en un trono de gracia, no olvides que la invitación es acercarte a Él. Y es acercarte a un trono. Un trono representa autoridad y la gracia tiene autoridad. La gracia tiene la última palabra, ya no la ley. Un trono representa poder. La gracia es poderosa, la gracia triunfa, la gracia juzga, la gracia determina tu destino final. La gracia domina, la gracia conquista. Es un trono de gracia donde está sentado nuestro Salvador que intercede por nosotros. Tu Salvador intercede perpetuamente, inmutablemente, sentado en su trono por pecadores como vos y como yo. Si eso no te anima, realmente no sé qué nos puede animar. Y si esta semana te encontrás en este lugar, te encontrás desanimado, cansado, quizás no encontrás a Cristo en tu vida. Recordá eso, que no se trata de religión o moralismo. Dios te conoce completamente, no tenés que engañarlo, no tenés que tratar de aparentar. De Él no podés esconder tu corazón. Entonces acepta que no podés acercarte a Dios por tus propios méritos, eso es lo primero. Y como cristianos es algo que tenemos que seguir creciendo y recordando. No puedo acercarme a Él por mis propios méritos. El Evangelio no termina cuando acepto a Cristo, cuando entrego mi vida a Él, cuando creo en Él. El Evangelio es para todos los días. El Evangelio es para la eternidad. El pasaje deja claro que estás expuesto y necesitas un mediador. Entonces vení a Cristo como el único que puede representarte delante de Dios. Él no rechaza a quienes vienen a Él en debilidad y humildad. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo afuera. No vas a ser el primero, no vas a ser famoso, no te preocupes. Yo fui a Jesús y Él me rechazó. No vas a tener ese privilegio. Si vos llegás a Cristo con un corazón contrito y humilde, Él no te va a echar afuera y te va a dar gracia, que es lo que necesitas. Él entiende tu historia, Él entiende tu culpa, Él entiende tu lucha. Él no rechaza a quienes vienen a Él humildemente. No importa tu pasado, Cristo abrió el camino al morir en una cruz en lugar de pecadores. Entonces no pongas excusas. Si tenés un corazón duro, no pongas excusas. Porque hoy estás escuchando una invitación para acercarte confiadamente al trono de la gracia. ¿O crees que el Espíritu Santo cuando inspiró este texto, no, solo lo van a leer personas impecables, sin pecado? Personas que nunca cometieron un gran pecado, un gran error. Está escrito para personas sucias como vos y como yo. Pero que humildemente, día a día, tenemos que negarnos a nosotros mismos e ir al trono de la gracia. Se ve que el camino entre la espada y el trono está complicado porque a nosotros nos cuesta ir. Nos gusta estar más dándonos quizás contra la ley. Pero no corremos a aceptar y a recibir la gracia.
Entonces la invitación hoy es no endurezcas tu corazón, corre hacia el trono de la gracia para recibir la gracia que el Señor tiene para vos. Estamos entre la espada y el trono. John Stott dijo, el Evangelio hiere antes de sanar. Primero expone nuestro pecado y luego nos viste con la justicia de Cristo. La palabra expone, el sacerdote intercede, la gracia invita, podés acercarte confiadamente. Déjame decírtelo una vez más, por favor. Podés acercarte confiadamente al trono donde está sentado Jesús. Thomas Watson dijo, la misericordia de Dios es tan grande que cuando venís a buscarla, ya te está esperando. Amén. Tomemos un tiempo para orar. Señor, nosotros te necesitamos. Y no queremos decirlo solamente intelectualmente, como quien repite, Señor, un corito. Nosotros te necesitamos de verdad. Necesitamos entender que te necesitamos. Necesitamos entender cuán perdidos estamos sin ti. Y que nosotros no podemos retener nuestra fe, nuestra profesión de fe, Señor, si no es por ti y por tu gracia. Y que todos aquí, Señor, necesitamos gracia, necesitamos misericordia, porque tu palabra nos acusa y nos muestra, Señor, que no podemos acercarnos a ti por tus propios medios. ¿Y quién aquí, Señor, no te ha fallado? ¿Quién aquí, Señor, no se puede presentar, Señor, limpio, santo, sin mancha ante ti, Señor? Ninguno. Y somos más malos, Señor, de lo que entendemos que somos. Pero como veíamos, Señor, tu gracia es mucho mayor de lo que entendemos. Y tú eres mucho más bueno y mucho más compasivo de lo que nosotros llegamos a entender, Señor. Entonces, Padre, te pedimos que tú eches luz a nuestro corazón y nos permitas ver no solo nuestra maldad, pero también tu bondad. Que nos permitas ver, Señor, cuán hermosa y grande es tu gracia y cuán necesaria. Y, Señor, que nos des esa confianza para acercarnos a ti, porque lamentablemente seguimos poniendo nuestros ojos en nosotros, Señor, y muchas veces no avanzamos. Señor, ayúdanos a acercarnos confiadamente, con confianza, porque no nos vas a echar, no nos vas a lastimar más, no nos vas a castigar, porque ya lo hiciste a tu Hijo amado, Señor, en nuestro lugar. Si estamos en ti, Señor, si hemos abrazado el Evangelio, Señor, solo queda amor de tu parte, gracia, misericordia de tu parte. Entonces ayúdanos a acercarnos a ti, Señor, para recibir esa gracia, para recibir el auxilio, el socorro que necesitamos día a día, Señor, día a día, que podamos acercarnos a la fuente de gracia para poder crecer en ti, Señor. Hasta que un día estemos, Señor, en tu presencia y nos podamos gozar plenamente, perfectamente, sin pecado, sin tentación, Señor. Donde podamos adorar, Señor, en todo momento, a aquel que nos salvó, a aquel que intercedió por nosotros y a aquel, Señor, que nos invitó a acercarnos a su gracia. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén.